Para mí es muy difícil borrar la sonrisa de mi rostro porque regularmente hablamos de temas muy serios en este espacio y se da cabida a la sonrisa en muy pocas ocasiones. Hace mucho tiempo he querido producir, conducir y compartir con ustedes estas entrevistas y conversaciones junto a gente como Cuquín Victoria. Bienvenido a Así las Cosas. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Deja la formalidad porque ya a ti como que no te pega. Y yo digo que es difícil porque es un tema que, bueno, como estuvimos presentando en el trayecto del programa, es muy serio, aún se trate de humor en países como Inglaterra, en Francia, en Alemania, o sea, se le da durísimo a través del humor, de la caricatura, en distintos países del mundo. En nuestro país, Cuquín, o sea, el humor tiene algún grado de conciencia social, de movilización, de qué hacer para que la gente cambie su estructura mental. Por supuesto que sí, ese humor que se usa como correctivo social, lo hemos usado de la época del show del mediodía, Claro. que se hacían muchísimas comedias que se referían al problema del momento, con la intención de que mucha gente hiciera conciencia de lo que estaba pasando. Se puede movilizar una sociedad a través de los espectáculos, los sketches, los personajes en las películas. O sea, tú piensas que más allá del entretenimiento, de la risa, ¿qué pasa luego de ver eso? Yo pienso que no es movilización, sino conciencia, que la gente sepa que las cosas son de alguna manera, que no es como te la venden muchas veces. ¿A quién le llega más? ¿Clase media, clase alta? ¿Debe tener el ciudadano algún grado de criticidad, de formación académica, quizás profesional, para captar, entender? Porque a veces los chistes requieren de cierta inteligencia. Sí, yo creo que debe haber, porque un humor sugerido que no es directo, tiene que haber algún tipo de conciencia, de nivel de formación. ¿De dónde se alimenta el artista dominicano, aparte de la cotidianidad? Porque el dominicano es risa. Nosotros somos un pueblo muy jocoso, Sí, muy señor, burlón. es así, es así. El dominicano mantiene ese sentido del humor, pienso yo que como válvula de escape, pero es un sentido del humor que se burla de los problemas. Bueno, a mí me ha pasado. Que a propósito, tú tienes varias rutinas sobre eso. Sí, yo he hecho experimentos, por ejemplo, en una esquina, una bocina, ta, 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 ¿cómo es? Tan, ta, 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 ta. Y el otro que viene de lejos hace tan, tan. Le hace el coro. Sí. Y así le hacemos el coro también a los políticos, grupos de poder. Claro, porque es humor. Mucha gente le hace el coro para burlarse de ellos. O sea, aceptando lo que está diciendo, pero sabiendo que es mentira. Ve acá, ¿y no te ha pasado en uno de los shows que quizás alguien en el público, un político, un gran empresario, se haya sentido quizás ofendido por uno de esos chistes? Es posible. Lo que pasa es que nosotros... ¿Y te lo han dejado saber? Porque esa es otra que te lo dejan saber. No, claro que no. Nosotros siempre hemos utilizado esa sátira con mucho respeto, nunca ofendiendo a nadie. Se sienten aludidos, pero no se atreven tampoco a protestar, porque la mayoría está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Y al final esa es la democracia, ¿verdad? Eso, claro. ¿Tiene algún límite el humor en República Dominicana o se pudiera entender quizás como censura? ¿Cómo lo ves tú? No, yo pienso que no, eso depende de la altura con que tú lo manejes. Claro, si tú eres agresivo, ofensivo, entonces tienes la respuesta. Pero si las cosas se manejan con alguna sutileza, con ironía, que no necesariamente se mencionen nombres, la gente lo interpreta, lo conoce y sabe qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los temas que, a tu entender, en tantos años de profesión y midiendo los chistes y la reacción del público, han encontrado mayores aplausos, mayor receptividad? Depende de la circunstancia, de la situación. Hemos tenido muchísimas respuestas positivas, a veces hemos tenido que luchar. Yo me acuerdo cuando hacía yo el personaje, la imitación del presidente Balaguer, que Todos recordamos eso. hubo mucha gente que se espantó con eso, pero ¿cómo es posible? Pero, óyeme, en un momento en que no se podía ni mencionar el nombre de Balaguer. Claro. Y todo lo contrario, porque yo nunca lo hice con la intención de ofender ni de agredirlo. Al contrario, humanizaba el personaje, que a él le encantó esa idea. Inclusive lo usaron en la campaña del 86, usaron lo que yo había grabado, que fue escrito por Milton, de la medicina. Mi medicina eres tú.
y ahí Balaguer hasta tocaba una armónica y todas esas cosas. Y a él le encantó. Lo usaron en esa campaña, esa música. Mira, ese es uno de los ejemplos que teníamos escrito y contemplados para conversar con ustedes. Una intervención norteamericana, una época dictatorial, bueno, luego de Trujillo vino la de Balaguer, y tantas protestas, huelgas, situaciones que han ocurrido en República Dominicana que han merecido la pérdida de vidas humanas y correr mucha sangre, ¿no?, en todo el país. ¿Esto alimentó de alguna forma el humor para criticarlo? O sea, ¿se atrevió tu generación de una forma más aguerrida que quizás la de ahora? Es posible porque Cuéntame un poco de ello. había mucho material por el que protestar, y la forma más eficaz de protestar, eso no es solamente aquí, en todos los países, en Europa siempre se ha usado muchísimo, inclusive en los medios gráficos también. Sí, sí. Y entonces ese es el caldo de cultivo, ese es lo que la gente quiere oír, pero no se atreve a mencionar. Y así, a través de esa vía, se protesta sin tener que quemar una goma, sin tirar una piedra, una violencia, pero le llega a mucha gente. Tú sabes que, a diferencia, por ejemplo, de muchos humoristas, en el caso de Mario Moreno, que quiso hacer política, hizo política, algunos en República Dominicana entienden que los humoristas no se meten en estos temas serios para no perder fanáticos, para no perder aplausos. ¿Qué piensas tú de esa postura que algunos dicen? Bueno, el humorista, como quiera que sea, es un ser humano, tiene su manera de pensar. Yo pienso que no se debe tampoco alejar de lo que es el movimiento social, y si es necesario participar en la política, debe hacerlo. La política que no debe verse solo como política partidista, porque lo que ustedes hacen también es una forma política, de claro. política, y así hay que verlo. De los artistas latinoamericanos, alguien que tú recuerdes de tu generación o esta, por ejemplo, están los youtubers que hemos estado presentando en este espacio, que ganan, pero muchísima influencia, y la gente los repite, los comparte. ¿A quiénes recuerdas tú? Ha habido muchísimos casos de artistas que han intervenido en el asunto del humor político. Inclusive en el caso ahora de Venezuela, desde hace mucho tiempo hay muchos artistas, humoristas, que de alguna manera o de otra intervinieron en el asunto de la política como queja. No se puede proponer nada, porque con humor tú tienes que ser muy cuidadoso con las cosas que tú propones para que no te tilden como de radical. Sí, porque ahí está el caso de Charlie Hebdo, por ejemplo, que bueno, es otra discusión. Pero cuando se quita el humorista, el maquillaje, la peluca, se desapodera totalmente del personaje. Ese Cuquín Victoria o esos otros humoristas, al momento de decir, de protestar, de reclamar cualquier derecho, ¿piensas tú que pudiera perder aplausos, perder parte de esa gran fanaticada que le sigue por identificarse o no con un partido político, por una ideología, con una ideología política? No necesariamente con una corriente política. Se puede hacer participación con expresiones que tengan que ver con el sentido de la mayoría, con lo que la mayoría aspira o quisiera ver. Ahora mismo, con el caso que está sucediendo del movimiento verde, todas esas cosas. ¿Y por qué tú te ríes? No. ¿Por qué tú te ríes? Porque desde los bleachers yo estoy escuchando a un Felipe Polanco que llegó, que dice, habla ahí. No, ahorita me gustaría lo sumamos a la mesa, que lo tú vamos le a sumar. preguntes a él. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a la publicidad y entonces sumamos a la mesa a Felipe Polanco, que está con nosotros, Boruga, que de hecho fue viral un comentario que hizo porque uno de los periodistas se acercó a él en una de las marchas verdes y él, como ciudadano, se expresó, como dominicano. Sí, pero a veces no se puede uno radicalizar, porque Rogelio es una monja al lado de él. Pero, y Rogelio material también, para hacer humor. Bueno, nuestro abrazo a Rogelio, que tuvimos la oportunidad de conocerlo un poco más a nivel humano. Después de la publicidad regresamos. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera,
de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.